En primer lugar, vamos a aclarar qué son los gráficos estadísticos. Hay que tener en cuenta que estas básicamente son esas herramientas esenciales que transforman datos muy complejos en lo que vienen siendo básicamente como una especie de imágenes claras. Cabe destacar que ellas permiten identificar tendencias y patrones en un solo vistazo y que pues su valor radica en la capacidad de comunicar información de manera bastante rápida, bastante efectiva y en áreas como lo vienen siendo la ciencia, la economía y la educación que quizás puede dificultarse un poco más. Por otro lado, si hablamos de lo que viene siendo este conjunto de herramientas, existe también lo que viene siendo la pirámide poblacional. Cabe destacar que esta es básicamente como un gráfico especializado que retrata la estructura de una sociedad. Esta se separa por la edad y por el sexo, mientras que también existe esta combinación que básicamente combina la claridad de los distintos gráficos en las barras con el análisis demográfico y permite lo que viene siendo que estas pirámides no solamente demuestren lo que es la población a día de hoy, sino que también permiten proveer las necesidades de la población en un futuro. Cabe destacar también que esto mismo es lo que hace que cobre tanta importancia y sea realmente un instrumento bastante clave al momento de entender el desarrollo humano. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oxneile Migil y les voy a hablar sobre las pirámides poblacionales. Una pirámide poblacional es un gráfico de barras horizontales dobles que muestra la distribución de hombres y mujeres por grupos de edad. En el eje vertical se ubican los rangos de edad, por ejemplo, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años y de 10 a 14 años, mientras que en el eje horizontal se representa la cantidad o porcentaje de la población. Generalmente al lado izquierdo corresponde a los hombres y el derecho a las mujeres. La forma de la pirámide ofrece información inmediata sobre la dinámica demográfica, como las tasas de natalidad, mortalidad, esperanza de vida y crecimiento poblacional. Existen tres tipos principales de pirámides clasificados según la forma del gráfico y lo que indican sobre la población. Tenemos a la pirámide expansiva, esta tiene una base más ancha y se va estrechando hacia la cima, indica alta natalidad y una población joven en crecimiento. Es típico en países en desarrollo, donde nacen muchos niños y la esperanza de vida suele ser menor. Por otra parte, tenemos a la pirámide estacionaria. Esta presenta una forma más rectangular o de campana. La base o el centro tienen tamaños similares, lo que muestra tasas de natalidad y mortalidad relativamente estables. Representa poblaciones con crecimiento lento o casi nulo. Y por último, tenemos a la pirámide regresiva o constrictiva. Esta tiene la base más estrecha que en el centro, señala baja natalidad y envejecimiento poblacional. Es común en países desarrollados, donde nacen pocos niños y la esperanza de vida es alta. ¿Para qué sirven las pirámides poblacionales? Las pirámides poblacionales sirven para analizar la composición demográfica de un país o región y prever necesidades futuras. Permiten observar rápidamente si una población es joven o envejecida, estimar la fuerza laboral futura y anticipar demandas de servicios como educación, salud o pensiones. También se utiliza para detectar fenómenos demográficos como migraciones, guerras, epidemias o cambios en la natalidad. Por ejemplo, un hueco en ciertos grupos de edad puede indicar eventos históricos que afectaron a esa generación. Las funciones principales de este tipo de gráficos son varias. En primer lugar, describe la estructura por edad y sexo de la población. En segundo lugar, permiten comparar poblaciones entre distintos países o entre diferentes momentos históricos. Además, ayudan a proyectar tendencias demográficas futuras, lo que resulta clave para la planificación gubernamental. Por último, facilitan el análisis de la dependencia económica, es decir, cuántas personas en edad productiva sostienen a la población dependiente, niños y adultos mayores. Ventajas de las pirámides poblacionales. Una de las mayores ventajas es la claridad visual. Con solo observar la forma del gráfico se obtiene mucha información demográfica. También permite comparaciones rápidas entre regiones o periodos de tiempo. Otra ventaja importante es su utilidad para la planificación social y económica, ya que ayudan a prever necesidades de infraestructura, empleo, educación y sistemas de salud. Además, son herramientas didácticas muy efectivas para explicar procesos demográficos de manera sencilla. Gracias. Al tener nuestra serie de datos en la tabla, lo que hacemos es sombrearla.
Luego nos vamos a la barra de herramientas, le damos a la palabra insertar, luego seleccionamos gráficos, nos vamos a los gráficos de barra y seleccionamos. Allí nos va a salir nuestro gráfico en nuestra hoja de cálculo. Luego nos vamos a los rangos de las edades, le damos al clic izquierdo del mouse y nos vamos a dar formato al eje. Luego de allí nos vamos a etiquetas y en posición de etiqueta le ponemos bajo. Como podrán observar, tenemos a nuestro rango de edades en el lado izquierdo y nuestra pirámide poblacional ya estaría lista. Buenas, mi nombre es Lorenzo Martín y a continuación les voy a hablar sobre todo lo relacionado con la natalidad, así como también cómo graficarla en Excel. Lo primero que tenemos que saber es que la natalidad se define como el número de nacimientos que ocurre en una población determinada durante un periodo de tiempo específico, el cual normalmente se suele fijar en un año. Ahora bien, lo importante de esto es que este indicador es fundamental para comprender la dinámica demográfica, el crecimiento poblacional y para así poder proyectar necesidades futuras en servicios como la educación y la pediatría. Ahora bien, antes de comenzar con los gráficos es importante dejar en claro este dato, y es que el gráfico de líneas es altamente recomendado para la natalidad, sobre todo cuando se analiza a través del tiempo, ya que este permite observar tendencias y todas las variantes que puedan ocurrir durante este. Sin embargo, para comparar la natalidad entre diferentes regiones o años específicos, el gráfico de columnas siempre va a ser el más recomendado. Muy bien, como podemos observar ya nos encontramos en Excel con nuestros datos colocados en las celdas. Para poder realizar los gráficos haremos lo siguiente. Primero seleccionamos nuestros datos y nos dirigimos hacia la pestaña de Insertar. Luego buscaremos la opción de Gráficos recomendados. Hacemos clic y nos vamos a la pestaña de todos los gráficos. Una vez aquí, al estar hablando de natalidad, seleccionaremos el gráfico que más tenga relación, en este caso un gráfico de líneas, y seleccionamos cualquiera, en este caso un gráfico de líneas simple. Hacemos doble clic y como podemos observar, Excel lo inserta directamente. Ahora bien, si por otro lado queremos hacer un gráfico de columnas, realizamos el mismo proceso. Seleccionamos nuestros datos, nos dirigimos a Insertar, buscamos la opción de Gráficas recomendadas, todos los gráficos y escogemos cualquiera de los gráficos de columnas con los que queramos trabajar. En este caso puede ser unas columnas agrupadas. Hacemos doble clic y Excel nuevamente insertará el gráfico en la tabla. De esta manera, como pudimos observar, el gráfico se genera automáticamente, permitiéndonos así identificar visualmente si la natalidad está en ascenso, descenso o si se mantiene estable. La representación gráfica de la natalidad en Excel es una herramienta clave para el análisis demográfico, ya que esto nos facilita la identificación de patrones de crecimiento o de crecimiento poblacional, lo cual es vital para el diseño de políticas públicas y la planificación de recursos. La mortalidad es un indicador demográfico y de salud pública que representa la cantidad de muertes ocurridas en una población durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Este indicador permite analizar el estado general de salud de una población, la eficiencia de los sistemas sanitarios y las condiciones socioeconómicas de un país. La mortalidad puede analizarse desde diferentes perspectivas. La mortalidad general mide el total de defunciones sin distinguir causas. La mortalidad específica permite estudiar las muertes según factores como edad, sexo o causa de muerte. También existe la mortalidad infantil, que se refiere a las muertes de niños menores de un año y es un indicador muy importante del desarrollo sanitario y social de una población. Las causas de mortalidad se pueden clasificar en naturales como enfermedades crónicas, cardiovasculares o infecciones y externas como accidentes o violencia. Además, la mortalidad varía según la edad y el sexo, siendo generalmente mayor en hombres y personas adultas o mayores. Para representar los datos de la mortalidad, los gráficos más útiles suelen ser gráfico de barras, ideal para comparar la mortalidad por año, por sexo o por grupo de edad, gráfico de líneas, útil para mostrar la tendencia de mortalidad a lo largo del tiempo,
o gráfico circular o de pastel que ayuda a visualizar la proporción de muertes por diferentes causas dentro de un mismo periodo. Para hacer nuestro gráfico de mortalidad, lo primero que debemos hacer es seleccionar nuestros datos. Luego vamos a donde dice insertar, hacemos clic y vamos a gráficos recomendados. Todos los gráficos y buscamos el tipo de gráfico que queremos, en este caso el gráfico lineal. Seleccionamos el gráfico que más nos gusta y listo. Tenemos nuestro gráfico lineal en el que podemos evidenciar que en el año 2021 hubo una mayor tasa de mortalidad sobrepasando las 220.000 personas. En el año 2022 descendió a menos de 210.000 personas y en los siguientes años fue subiendo nuevamente hasta llegar a más de 220.000 personas. Para hacer otro tipo de gráfico hacemos el mismo procedimiento. Seleccionamos nuestros datos, vamos a insertar, hacemos clic y vamos a gráficos recomendados. Todos los gráficos y escogemos el tipo de gráfico. Y acá tenemos el gráfico de columna. Seleccionamos el gráfico que más nos gusta. Y aquí tenemos nuestro gráfico de columna, que al igual que en el otro gráfico podemos ver que en el año 2021 hubo una mayor tasa de mortalidad sobrepasando las 220.000 personas. En el siguiente año descendió y en los próximos años fue subiendo nuevamente hasta sobrepasar las 220.000 personas. La morbilidad se define como la frecuencia o número de casos de una enfermedad en una población durante un periodo determinado. Este indicador permite evaluar el estado de salud de la población, identificar las enfermedades más prevalentes y apoyar la toma de decisiones en el sistema sanitario. Antes de graficar los datos, es importante destacar que se pueden utilizar tres tipos de gráficos: los gráficos de barras, los gráficos circulares y los gráficos de columna. Sin embargo, este último tipo de gráficos es más recomendado porque permite comparar visualmente la frecuencia de las enfermedades. ¿Okay? Para presentar la morbilidad en Excel, primero vamos a organizar los datos en una tabla, colocando en una columna el nombre de la enfermedad y en la segunda columna el número de los casos. En esta ocasión vamos a utilizar datos reales de Venezuela basados en informes epidemiológicos recientes. Lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de Excel. En este caso seleccionamos un libro en blanco para poder colocar los datos correspondientes a la tabla para realizar las morbilidades. Bien, una vez que tenemos los datos aquí, lo que nos hacemos es ir a la pestaña de insertar. Seleccionamos la tabla, nos vamos a insertar y nos vamos hacia donde dice gráficos recomendados. Como anteriormente se dijo, los gráficos más recomendados vienen a ser los de columna. Entonces vamos a seleccionar este, le damos a aceptar y de esta manera ya tenemos nuestro gráfico de morbilidades. Bien, ahora vamos a ver cómo se realiza la leyenda de un gráfico. Primero, es importante saber que la leyenda es el elemento que explica qué representa cada color o símbolo en un gráfico. Como ya tenemos los datos en nuestra tabla y el gráfico elaborado, nos vamos a ir hacia donde dice diseño del gráfico. Aquí podemos observar una pestaña que dice agregar elementos de gráfico. La vamos a seleccionar y nos vamos a dirigir hacia donde dice leyenda. Aquí se despliegan varias opciones y nosotros vamos a seleccionar la que sea más acorde. En este caso voy a seleccionar la inferior y podemos observar que ya nos muestra las morbilidades según cada color en el estado. Esta leyenda es importante porque permite interpretar correctamente la información visual. De igual manera, podemos aprovechar de insertar un título para el gráfico. Es el mismo procedimiento, nos vamos hacia agregar el elemento del gráfico, seleccionamos el título del gráfico y lo colocamos donde queramos. En este caso lo voy a colocar aquí y lo que hacemos es colocarle la palabra de morbilidades y de esta manera ya está listo. Ahora vamos a abarcar el punto de qué es la varianza.
La varianza es una medida estadística que indica que tanto se dispersan o se alejan los datos del promedio. En palabras más simples, la varianza baja son los datos muy similares entre sí, mientras que la varianza alta son los datos diferentes. En este caso vamos a calcular la varianza con la fórmula que aparece en esta celda, que es var.p. Entonces, ¿qué hacemos? Como vimos en videos anteriores, para comenzar una fórmula colocamos el signo de igual, luego vamos a escribir la palabra con las primeras letras, seleccionamos la fórmula que vamos a usar, le damos doble clic, seleccionamos los datos que queremos calcular, en este caso vamos a utilizar los de la malaria. Seleccionamos los 3 casos, le damos Enter y ahí podemos calcular nuestra varianza. ¿Qué nos quiere decir ese resultado? Que esta varianza es relativamente alta porque los valores se alejan bastante del promedio, especialmente el 50 de Caracas comparado con los otros datos. De esta manera se crea automáticamente el gráfico, permitiendo identificar rápidamente cuál enfermedad presenta una mayor morbilidad dentro de la población. La representación gráfica de la morbilidad mediante Excel es fundamental para el análisis epidemiológico, ya que permite visualizar la frecuencia de las enfermedades, facilitando la interpretación de los datos y la toma de decisiones en el área de la salud. Las medidas de dispersión, ¿qué son? Estos son parámetros estadísticos que indican qué tan agrupados están los datos alrededor de un valor central, generalmente la media. En cambio, las medidas de tendencia central te dicen dónde está el centro. Estas te dicen qué tanto se acerca qué tanto varía los datos con el resto de la información con respecto a ese centro. Se dividen en 2 tipos, que son las medidas absolutas, que tienen la misma unidad que todos los datos, es decir, los metros, los kilos. Incluyen el rango, las desviaciones y la variancia. Las medidas relativas no tienen unidades. Estos pueden ser porcentajes o razones. Y en esto está el coeficiente de variación. En las más utilizadas tenemos al rango. Esta es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Esta da una idea rápida de la extensión de los datos. Se utiliza como control de calidad en procesos industriales para ver rápidamente si algo se salió de los límites o no. Como limitación tenemos que este valor es muy sensible y se altera muy fácilmente. En cuanto a la desviación media, este es el promedio de las distancias de cada dato respecto a la media, usando valores absolutos, para que las distancias negativas no se cancelen con las positivas. En cuanto a su uso, tenemos que se prefiere en contextos educativos, o donde se busca una interpretación intuitiva de distancia promedio sin la complejidad de la matemática al elevar al cuadrado. En cuanto a la varianza, este mide el promedio de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Es fundamental para cálculos avanzados, aunque su unidad queda al cuadrado. En cuanto a su uso, este es el motor de la estadística inferencial. Al elevar al cuadrado asegura que todas las distancias sean positivas y como que encierra con más fuerza a los valores que están muy lejos del centro. Tenemos que es el de tipo de medida absoluta. La desviación estándar tenemos que esta es la raíz cuadrada de la varianza. Es la medida más usada porque vuelve a la unidad de medida original de los datos. Esta es utilizada porque nos dice qué tan dispersos están los datos en la unidad original. Si se mide la altura en metros, la desviación queda en metros. Como data clave, en una distribución normal, el 68% de los datos caen dentro de una misma desviación. Coeficiente de variación. Este expresa la desviación estándar como un porcentaje de la media. Sirve para comparar la variabilidad entre 2 grupos con unidades diferentes. Se calcula desviación entre la media por 100. En su uso lo utilizamos para comparar. Si quieres saber quién es más variable, un grupo de bebés que pesan entre 3 o 4 kilogramos o un grupo de adultos que pesan entre 60 y 90 kilogramos. Como sus pesos son distintos, solo el coeficiente de variación permite compararlos justamente. Rango intercuartílico.
Se restan los valores donde termina el primer 25% de los datos y donde empieza el último 25% de los datos. Mide el corazón del grupo y su uso es fundamental para limpiar los datos. Se usa para detectar valores atípicos, si un dato está muy lejos o se considera un error o un caso extraño. Error estándar de la media. Este mide qué tan lejos está la media de tu muestra de la verdadera media de toda la población. Su uso es indispensable en investigaciones científicas, encuestas electorales, ya que cuanto más pequeño es el error estándar, más confianza tenemos en nuestros resultados. En que nuestros resultados son reales y no son al azar. Para concluir, podemos decir que, en definitiva, lo que son los gráficos estadísticos son aquellos que conforman como ese puente crucial entre lo que viene siendo la acumulación de información y la comprensión humana. También cabe destacar que básicamente ellos se van a encargar de simplificar toda aquella complejidad para que nosotros podamos tomar un poco mejor o para facilitar esa toma de decisiones. Y también cabe destacar que dentro de este mismo conjunto, este mismo grupo, encontramos lo que viene siendo la pirámide poblacional, aquella que realmente destaca por ser una herramienta vital en cuanto al diagnóstico social y que su forma no solamente nos dice quiénes somos hoy, sino que también nos permite ver un poco más en el mañana, es decir, ver un poco más los distintos desafíos que se presentan en un futuro, como lo bien puede venir siendo en el ámbito de salud, de economía o esta educación. Y que podemos destacar de este final que el poder dominar todas estas interpretaciones de todos estos recursos visuales es bastante fundamental para poder entender y gestionar el desarrollo de cualquier población moderna.